Hace ya más de 2 años que el Parlamento de Canarias aprobó la ley que regula la atención temprana en las islas, pero desde entonces su desarrollo ha sido muy corto. De hecho, de las 11 unidades que se crearían como base de la red pública, solo se han abierto 2. Familias y profesionales se movilizan hoy para denunciarlo. Bueno, pues Miguel Llorca es el portavoz de la Plataforma de Atención Temprana, está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, lo primero es confirmar si realmente se van a movilizar después de la reunión que mantuvieron ayer. Sí, nosotros mantenemos la convocatoria de manifestación hoy aquí en Santa Cruz de Tenerife y una concentración en Lanzarote y otra en la isla de La Palma. Bueno, ayer se produjo esa reunión, vamos a empezar por esa última información porque no esperábamos tampoco novedades al respecto, ¿no? El Gobierno de Canarias dice que prepara esa puesta en marcha de 7 nuevas unidades de atención primaria, de atención temprana, y que la próxima semana se incorpora a esa red la unidad de Fuerteventura, ¿no? ¿Tienen esperanzas en que esto se materialice realmente? ¿Por qué ha tardado tanto? Bueno, la excusa de la tardanza, como siempre ahora, es el COVID, ¿no? Pero nosotros, como tú bien decías, llevamos movilizándonos desde el 2016, nos sentimos satisfechos porque se ha visibilizado esta situación de discriminación que estaba sufriendo la infancia en Canarias. En 2019 se aprueba la ley y la realidad es que hasta ahora solamente están funcionando 2 unidades y de manera insuficiente. Hay que recordar que todavía falta personal por contratar en esas 2 unidades que están funcionando. Justo ayer, un día antes de la celebración del Día Nacional de la Atención Temprana, en reunión con representantes de las 3 consejerías, se nos informa que de manera inminente, nos dijeron que antes de final de mes se abriría una nueva unidad en Fuerteventura, que sería itinerante entre Gran Tarajal y Puerto Cabra, y que en septiembre se abriría una segunda unidad en Tenerife y en el municipio de La Vera, en La Vera, en el puerto de la Cruz, y otra unidad en vecindario en Gran Canaria. Nosotros esta información la tomamos con cautela porque ya promesas se nos habían hecho con anterioridad, es decir, antes de que finalizara el año pasado ya se tenían que haber creado 4 nuevas unidades que nos habían prometido, y bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo la presión porque nosotros seguimos con nuestra exigencia de que hay que implementar una red pública de atención temprana en todas las islas, ¿vale? Entonces, que existen en todas las islas, porque además los traslados con esa constancia, ¿no?, de la atención serían pues, prácticamente imposibles. Claro, y además hay que recordar que de las 11 unidades previstas, en Tenerife tendrían que ser 3 y en Gran Canaria 3, y una en el resto de las islas, inicialmente. Entonces, bueno, paso a paso, pero esto estaremos ahí expectantes a ver qué ocurre, si realmente se cumple lo que nos están diciendo. Estaríamos hablando, corríjame si me equivoco, de un 10% de la población infantil afectada por algún problema evolutivo, pero ¿cuánta en Canarias? Bueno, a nivel del Estado, porque también hoy quiero recordar que hoy se van a presentar más de 100.000 firmas en el Congreso de Diputados. Que hoy justamente es el Día Nacional de la Atención Temprana, claro, como decía antes. Sí. Y eso afecta a más de 250.000 menores en todo el Estado. Si nos referimos a Canarias, sería alrededor de 9.000 niños, hemos calculado nosotros. Que ya es un número alto. Que es un número, sí, considerable, sí. ¿Qué supone no intervenir de forma temprana antes de esos 6 años para determinadas patologías? Bueno, pues supone, vamos a ver, la atención temprana, si se justifica de los 0 a 6 años, es porque es un periodo crítico donde el cerebro se está desarrollando. Entonces, donde más plasticidad además tiene el cerebro. A los 6 años se supone que el 90% del cerebro ya tiene que estar desarrollado y es el momento en el que hay que intervenir. O sea, no intervenir implica estar mermando posibilidades en el desarrollo adecuado de ese menor, ¿no? Entonces, la atención temprana es fundamental porque es preventivo, es la posibilidad de mejorar la calidad de vida de ese niño o de esa niña y en el peor de los casos incluso se puede remitir las dificultades con las que ese niño o niña nace. Bueno, justamente acabamos de escuchar hace un momentito a una logopeda, casualmente ha coincidido, hablando de cómo han influido las mascarillas, el uso de las mascarillas, por ejemplo, a la hora de que los pequeños se arranquen a hablar, que se están produciendo retrasos en esa iniciación. Sí. La COVID ha perjudicado a todos y una de las cosas que empieza a haber evidencia científica ya de ello es que ha incrementado el número de trastornos en el lenguaje expresivo y también en la comunicación y las relaciones sociales.
no solo el uso de las mascarillas, sino que los niños han pasado mucho tiempo delante de las pantallas y eso ha dificultado la interacción social. Sí, se ha visto, se está viendo un incremento y se está constatando eso, dificultades tanto en el lenguaje expresivo como dificultades en la comunicación en general. Bueno, decíamos que en Canarias se logró ese apoyo del Parlamento, ¿no? Fue unánime además para sacar adelante esa ley de atención temprana, que fue además de las primeras del país, ¿no? Sí. Pero no se ha aplicado en este tiempo. Le preguntaba antes qué ha pasado. Es verdad que ha hecho alusión a la COVID, pero en un principio ¿se comprometieron todas esas unidades de las que hablaba? En un principio se nos dijo que a lo largo de la legislatura, de la presente legislatura, se abrirían las 11 unidades y se nos prometió que al finalizar 2020 habrían 4 unidades funcionando. La realidad es que, como te comentaba al principio, solamente hay 2 y de manera insuficiente, es decir, porque además, pese a que la ley es para los niños de 0 a 6 años, está la demanda que se ha priorizado y se está atendiendo solamente de 0 a 3 años, ¿no? Con lo cual hay una gran franja de niños posibles candidatos a recibir atención temprana que no están siendo atendidos. ¿Y cuál es el criterio? Me imagino que la gravedad, ¿no? Pero en este caso, en otros aspectos, no solo en las unidades, porque estamos centrándonos en eso, se incumple también esa ley, ¿no? Había más compromisos. Sí, vamos a ver, había otro compromiso que es que hay el Plan Integral de Atención Temprana de Canarias, tenía que haber sido aprobado en noviembre del año que ya pasó. En ese plan se tiene que establecer cómo se va a ir desarrollando la atención temprana en Canarias, porque hablamos exclusivamente de inicialmente 11 unidades, pero yo estoy convencido de que la realidad va a superar, o sea que vamos a tener que abrir más unidades para poder dar respuesta. Va a haber más demanda. También otro de los incumplimientos de la ley es el protocolo de derivación que se ha hecho. Ayer nos prometían que en la unidad de Fuerteventura va a ser una unidad piloto para cumplir exactamente lo que dice la ley, es decir, que desde los servicios de atención primaria, desde los pediatras de atención primaria, se derive directamente cuando se detecta una dificultad. Ahora, tal y como está la normativa que ha sacado la Consejería de Sanidad, es que el pediatra cuando detecta una dificultad en el desarrollo lo tiene que derivar a los servicios especializados de pediatría, es decir, neuropediatría o rehabilitación infantil, o bien a las unidades de salud mental. Siempre hemos dicho que eso era un disparate, porque no todos los niños que necesitan atención temprana tienen que pasar ni por neuropediatría ni por las unidades de salud mental. Eso ha supuesto un embudo, un retraso, y con lo cual deja de ser atención primaria. Claro, es que puede dar la sensación, quizá para los que nos estén escuchando, que la atención temprana solo es para aquellas personas con patologías graves. Estamos hablando de problemas de lectoescritura, cosas muy sencillas que se pueden solucionar con una atención dirigida, ¿no? O niños que nacen de forma prematura, a los que hay que hacerle un seguimiento, ¿vale? Es decir, aquellos niños que nacen de forma prematura, todos son candidatos de atención temprana. Es decir, no, la atención temprana no necesariamente va asociada a discapacidad, ¿no? Claro, que es quizá el concepto que pueden tener muchas personas. Claro, y además que, bueno, otra de las circunstancias que tenemos en Canarias es que si tenemos que esperar a que se certifique esa discapacidad, pueden pasar 14 meses o 2 años para obtener ese certificado. Claro. Y muchas veces las ayudas que se les están dando a las familias vienen vinculadas a ese certificado de discapacidad. Es decir, pero insisto, no necesariamente para ir a una unidad de atención temprana tienes que tener una discapacidad. Bueno, es una medida preventiva, perdón. Claro, ese plan integral de acción temprana, de atención temprana, ni siquiera se ha empezado a tramitar en el Parlamento. O sea, ¿se han dado algunos pasos o ni siquiera se ha empezado el trámite? Nos enteramos que se mandó al Consejo Económico y Social el borrador y fue rechazado porque, bueno, hablando mal y pronto, es decir, no había por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, porque no había una previsión, no se cuantifican las personas que candidatas a recibir atención temprana, es decir, que está en elaboración, y recuerdo además que la ley plantea que se debe consultar a los agentes sociales implicados. En ningún momento eso se ha hecho. Claro. Pues Miguel Llorca, muchísimas gracias por estar aquí, suerte porque nos beneficia a todos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por hacerlo visible.